Espíritu Santo. Pues dice la epístola de la misa que la caridad cubre una multitud de pecados que nos debemos recibir los unos a los otros. Por la gracia del bautismo, todos hemos sido elevados al orden sobrenatural. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay que desarrollar el nivel, el área espiritual de nuestras vidas. Ya en el plano humano ya sabemos cómo las cosas funcionan, ¿verdad? Nos da hambre y comemos, estamos cansados y descansamos, nos da sed y tomamos agua. Eso lo sabemos todos porque es una cosa exageradamente básica, arcaica, humana, natural, impulsiva. Nada en la vida espiritual es automático. Nada en la vida espiritual es automático. O se aprende o no se aprende. ¿Sí? De ninguna manera, si uno tiene 8 años, que los 8 años ya es adulto en la fe, tiene que ser. De ninguna manera, teniendo uno 8 años o 58, no significa que uno tenga la habilidad para comunicarse con Dios o para hacer su voluntad. Eso no pasa. ¿Sí? Entonces, Dios quiere pues que desarrollemos esta área, la más importante de nuestra vida. La vida espiritual, la vida interior, es la que ha de regir, gobernar la vida humana. Es decir, que la vida espiritual debe gobernar nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras necesidades físicas y humanas, nuestras pasiones, nuestros vicios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar esta vida espiritual? Porque eso es lo que vamos a estar haciendo siempre en el cielo, amando a Dios, viendo a Dios, contemplándolo y amándolo. Ese es el destino de todos en el cielo. Si no aprendemos eso aquí, no lo vamos a tener después. Se practica aquí, se aprende, salimos de esta vida y entramos al cielo. Si no se aprende, no. Nada es automático en la vida espiritual. Como decía, o se aprende o no se aprende. Fíjense que la inmensa mayoría de las personas, lo único espiritual que logran hacer es interpretar la vida y interpretarla mal. Cuando hablamos de vida espiritual, a lo único que nos referimos es a conciencia. Tener conciencia. Sí, porque, como se lo había dicho, el 95% de su vida no es consciente. Nos movemos, comemos, descansamos, trabajamos, nos divertimos inconscientemente. Sí, dependiendo de los programas que adquirimos antes de los 7 años. Todos los programas que adquirimos antes de los 7 años los estamos haciendo que funcionen. Y ya, en vez de ser conscientes, porque ser conscientes cuesta, ponemos el tape, le pensamos a play, ya está. La vida de la inmensa mayoría de las personas no es otra cosa que un cassette, constantemente tocando los mismos programas de siempre. ¿Sí? Y nosotros creemos que así es. Si ustedes tienen diferentes programas, su cassette y todas esas cosas, es obvio que
todos son candidatos para las enfermedades, todos son candidatos para el cáncer, para el diabetes y todas las enfermedades que todos podemos tener si vamos con el doctor. Por ejemplo, si ahorita vamos con el doctor todos juntos, el doctor les va a decir a todos, todos son candidatos a tener diabetes. ¿Por qué? Por la falta de conciencia. Por falta de conciencia. Ser conscientes cuesta. Sí. Y no estamos acostumbrados a hacerlo. Fíjense que llegamos a tal grado que Dios se ve en la necesidad de que pase algo trágico, así de repente, para que uno tenga conciencia. Sí. De otra forma no. De otra forma no. O sea, a veces una enfermedad seria o un accidente nos obliga a ser conscientes. ¿Por qué tendría la vida que obligarnos a ser conscientes? Cuando podemos ser conscientes siempre. Sí. So, vamos por la vida respondiendo a los acontecimientos en base al programa que tenemos, no en base a la realidad. So, si nos preguntamos, ¿en qué consiste entonces la vida? Consiste solamente en poder llegar a contemplar a Dios y amarlo. ¿Dónde? Donde lo encontremos. ¿Y quién me dice dónde lo vamos a encontrar? Me lo dice la fe. No me lo dicen mis emociones, me lo dice la fe. Y la fe me dice, Dios está presente en tu alma en gracia. Dios está presente en el sagrario, en la Sagrada Comunión. Dios está presente en los acontecimientos. Dios está presente en la belleza de una flor, en la calidad de una pieza de música. Sí, eso nos lo dice la fe. Entonces, tenemos solo dos cosas que tenemos que hacer en la vida. La primera, contemplar a Dios y amarlo. Y la segunda, servir al prójimo. Y las dos cosas van conectadas. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo? Como a nosotros mismos. Y yo no puedo tratar al prójimo mejor de como me trato a mí mismo. Si yo me acostumbro a pensar bien de mí mismo y a conseguir lo mejor para mi alma, lo voy a hacer con los demás. ¿Sí? Entonces, a Dios lo tenemos para contemplarlo y amarlo. Y al prójimo lo tenemos para servirlo. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual consiste esencialmente en la caridad, que no es otra cosa que la conciencia. Es decir, ser conscientes. ¿Qué es lo que la conciencia me dice? La conciencia me dice, estás vivo porque Dios te mantiene en la existencia y le debes toda la vida y está allí para que lo ames. Y ahí está tu prójimo a tu lado para que lo sirvas. ¿Y nosotros qué hacemos en vez de eso? Pues imagínense la cantidad de esfuerzo, de tiempo, de dinero que gastamos en nosotros mismos, que es demasiado. Entonces, la caridad tiene estos dos aspectos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Dios no nos manda que nos caigan bien los demás. Si hay personas que les caen mal, no hacen ni la menor diferencia. Es más, tienen la obligación de hacer lo posible de que nunca se les note que hay alguien que les cae mal. Eso que a alguien les caiga mal posiblemente nunca lo van a vencer y no es necesario que lo venzan.
Del único que tiene que preocuparse es de servir a su prójimo. Y ya, eso es todo. Entonces, la plenitud de la ley, dice San Pablo, es la caridad. Entonces, este doble aspecto de la caridad, del amor a Dios y al prójimo, son nuestras únicas dos ocupaciones en la vida. No se puede amar a Dios, ni se puede amar al prójimo si hay un defecto en la interpretación de la realidad, en la interpretación de la vida. No se puede amar a Dios y al prójimo si no hay conciencia, si no estamos acostumbrados a vivir conscientemente. ¿Sí? Entonces, la vida más importante, la vida interior, la vida espiritual, consiste en contemplar a Dios y en amarlo. Y la vida activa, el servicio al hermano, al prójimo. ¿Con qué? ¿O cómo? Pues las obras de misericordia, el buen ejemplo, el respeto. ¿Sí? Simple. Eso es así. Entonces, no es problema. El problema es cómo vemos a Dios. Pues si uno se va acostumbrando a ser consciente, lo va a ver. Sí. Pero, como les digo, pasados los 10 años de vida, no puede uno estar viviendo la vida dependiendo de los programas que uno tiene. ¿Sí? Imagínense cuántas enfermedades no tenemos simplemente porque no somos conscientes. No somos conscientes. ¿Sí? Muchas personas consideran que el irse haciendo viejo es sinónimo de irse enfermando. Y entre más viejo esté uno, más se va a enfermar. Pues no. No necesariamente. ¿Sí? Los perros se enferman el día que se mueren, no antes, ¿verdad? Como cualquier otro animal. ¿Cómo puede ser posible que a mí se me ponga que tengo estas enfermedades? ¿Por qué? Porque el vecino las tiene. Sí, entonces el desafío más grande es la conciencia. El saber dónde estamos, el saber lo que estamos viendo, escuchando, dónde está Dios, lo que la fe me dice dónde está Dios, y yo estarlo viendo, contemplándolo, llamándolo. Pero pasados los 8 años yo no puedo estar gastando el tiempo en mí mismo. ¿Sí? Fíjense que ahorita, en la actualidad, hay esta enfermedad que tiene un nombre japonés. Esta enfermedad que está afectando Japón y muchas áreas de Asia, China. Y esta enfermedad consiste en que las personas pues le tienen miedo a la vida. Le tienen miedo a la vida y pueden durar 8 o 10 años encerrados en sus cuartos, en su casa, sin salir nunca. ¿Por qué no salen? Porque vivir implica conciencia. Vivir implica responsabilidad, esfuerzo, sacrificio. Entonces los jóvenes, pues en vez de hacer algo por la vida, se encierran y viven siempre encerrados. ¿Sí? Y esa enfermedad pues lleva poco a poco a que la gente se suicide o se mueran solos. ¿Sí? Incluso hay servicios de teléfono, su número de teléfono, pues, si usted se siente solo, llame a este número y entonces ahí se le acompañará los años que sean necesarios. Sí, es falta de conciencia. El
no querer adquirir o tomar responsabilidad de la vida. La mayor responsabilidad de la vida es la conciencia. No puede uno simplemente conformarse y estar contento con poder moverse y trabajar y hacer lo que hace el vecino y comer y dormir. Para vivir se necesitan otras facultades más altas, más grandes, sobrenaturales, como la conciencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo veo a Dios? ¿Cómo lo encuentro? Para verlo y amarlo y así poder servir al prójimo. ¿Cómo lo encuentro? No lo van a encontrar sensiblemente, no lo van a encontrar dependiendo de lo que sienten. Lo encuentran con lo que saben, con lo que la fe les dice. Encontrar a Dios no es producto de lo que sienten, es consecuencia de saber dónde está Dios. Y si yo no sé, la iglesia me lo dice. Y la iglesia me dice que Dios está presente en mí. Dios está presente en el sagrario, en la Sagrada Comunión. Dios está presente, dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero como no somos conscientes, ¿sí? ¿Cuántas cosas no obra Dios en sus vidas todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se dieron cuenta que están vivos? Si eso fuera, nuestra vida sería un continuo agradecimiento por el hecho de poder respirar y de hablar y de trabajar. Si pudiéramos aprovecharnos de lo que la fe nos da, otra cosa sería. No puede haber amor al prójimo, no puede haber amor a Dios y al prójimo si no hay conciencia. Y ser conscientes cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque estamos tan acostumbrados a hacerle caso a lo que sentimos, el hambre, la incomodidad, el placer, la comida, el trabajo, el bienestar, todo físico. Y todo lo queremos juzgar de lo físico. Pues no es así. No es así. No puede haber encuentros con Dios si no es a base de calmar, de gobernar, de controlar lo físico para poder ver a Dios. Eso sería más fácil si nos acostumbráramos a ser conscientes cada minuto de la vida. El ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que vivimos y de la presencia de Dios, es el mayor don que le podemos dar a Dios. No hay cosa más grande que más le agrade a Dios que ser conscientes de lo que Él nos da, empezando por la vida. Por eso, más que hacer cosas buenas, es más importante ser conscientes y ser buenos. Esa bondad interior, esa disponibilidad constante a la vida, a querer interpretar bien la vida. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no cambiaríamos en nuestra vida si simplemente aprendiéramos a pensar bien de todo? Y a pensar bien de nosotros mismos. Porque la segunda actividad que hacemos es el amor al prójimo. Y el primer prójimo somos nosotros mismos. ¿Sí? Ya sabemos qué necesidades físicas tenemos. Pues hay que ser conscientes de las necesidades espirituales que tenemos y hacer algo por ellas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.